Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en www.aula7.com compartiendo el repaso de la lección. En esta ocasión se encuentra nuevamente conmigo Sergio López. Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí motivando a nuestros amigos que nos pueden ver. ¿Por qué plataforma, Nomi? www.aula7.com. Estamos en casi todas las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube y pronto vamos a estar en Instagram. En Instagram, así es que los esperamos para que se conecten. Sí, en esta ocasión quiero mandarle un saludo muy cariñoso a la iglesia que se encuentra en la casa de Ángeles Delgado y familia. Sabemos que no podemos reunirnos sábado con sábado para alabar y bendecir el nombre de Dios. Dios es bueno y es misericordioso con nosotros, por lo tanto le mandamos un saludo a esa iglesia hermana, Sergio. La lección de esta semana está muy interesante y lleva por título Solo la Biblia, solo Escritura, ¿verdad? Y parece que nos está hablando en un lenguaje que tal vez nosotros no conocemos, Sergio, pero vamos a desglosar la lección en esta ocasión. El versículo de memoria, como todas las semanas, se encuentra en Hebreos 4:12 y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Sergio. En esta semana vamos a estudiar acerca de ¿qué estamos estudiando este trimestre? La Biblia, ¿verdad? Y eso es para... Yo me gustaría a mis hermanos que nos están viendo motivarlos, porque si eres nuevo, que te acabas de bautizar, o tienes un año, o tienes 10 años, o 20 años. O estás conociendo de la palabra de Dios. Así es. Entonces, te vamos a invitar para que hagas de tu lectura la Biblia, y solamente la Biblia, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Sí, nos dice la lección de esta semana que nosotros solamente tenemos que tener como fundamento de nuestra doctrina o de nuestra teología la Biblia, ¿verdad? No debe de haber otra autoridad que rija nuestra religión, que rija nuestras doctrinas más que la Biblia. Los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación gramatical e histórica de la Biblia, que se consideraba seriamente bajo un contexto únicamente bíblico, Sergio. Así es. Ahora dice, vamos a considerar en esta semana el principio de una sola escritura con mayor detalle. Vamos a descubrir que sola escritura implica muchos principios fundamentales para la interpretación bíblica, indispensables para un uso adecuado de la palabra de Dios, Sergio. Así es que eso es interesante de la Biblia como norma imperante. Sí, y en esta semana vamos a estudiar acerca de tres puntos o tres conceptos que son la base de la hermenéutica, que es el primero, solo la escritura, Sergio. Así es. Y luego el segundo, toda la escritura. Recordemos, sola la escritura, toda la escritura, y la Biblia, su propio intérprete, ¿verdad? Vamos a estudiar en esta semana el día domingo, que lleva por título La Biblia como norma imperante, Sergio. ¿Y qué cosa es lo que vamos a estudiar en esta semana? Fíjate que por mucho tiempo los adventistas del séptimo día se conocieron como el pueblo del libro negro. Hasta hoy en día podríamos decir, ¿verdad? Sí, que somos el pueblo del libro negro. ¿Por qué eso? Porque solamente nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día se rigen bajo la palabra de Dios, que es la Biblia. Y es una de nuestras creencias fundamentales como adventistas. Que es nuestra creencia fundamental. Ahora dice aquí, solo la escritura. Dios te habla o se comunica contigo a través de dos cosas, Sergio. Que sí, una es la naturaleza, ¿verdad? Correcto. Y la otra es la palabra escrita. La palabra de Dios, amén, la palabra escrita. Cuando tú no tienes oportunidad, como en esta ocasión, en estos tiempos, en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, de salir a contemplar la naturaleza,
¿A dónde tenemos que recurrir? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan indispensable que nosotros en este tiempo recurramos a la palabra de Dios? Yo no sé, Sergio, tal vez nosotros estamos dando este mensaje para alguna de esas personas que en estos momentos no puede o piensa que no hay una comunicación directa con Dios. Así es. Gracias, Marcos. Gracias. Que no hay una comunicación directa con Dios. Tal vez no podemos salir a la naturaleza, tal vez no podemos ir a que Dios nos hable a través de lo que Él hizo para nosotros. Pero sin lugar a dudas, nosotros tenemos la certeza de que en todas las casas de nuestros queridos amigos que nos acompañan semana tras semana, hay un libro. Amén. Hay un libro del cual Dios nos puede hablar. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios por medio de esa palabra, Sergio? Fíjate que es interesante. A veces nosotros podemos recurrir también a otros textos, ¿no? A otros libros. Podemos recurrir a otros libros, sí. Pero, ¿cuáles son ellos? ¿Alguna concordancia? ¿Algún diccionario? Algo que nos mantenga dentro. Porque si recurrimos a cosas externas, como comentamos la semana pasada, que podríamos, las experiencias, nuestros sentimientos, nos pueden hacer un poco desvariar o distanciarnos de lo que la palabra dice. Sí, eso que acabas de decir es algo bien importante, porque nosotros al estudiar la palabra de Dios no quiere decir que estamos excluyendo alguna otra fuente de información, ¿verdad? Pero realmente lo que rige nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra teología, las creencias que nosotros tenemos, están aquí, en la palabra de Dios. Ahora, esto es el carácter de Dios para nosotros. Y es bien importante dejar claro que el carácter de Dios es inmutable, que ese carácter nunca cambia, que el plan de salvación que Dios tuvo bien habido en su amor y su misericordia para con nosotros concebir, está aquí en la palabra de Dios. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Sergio, aquí vamos a encontrar que el centro de la palabra de Dios, ¿quién es? La Biblia. Cristo. Dios. Fíjate que hay un sacerdote de la Edad Media en el Reformismo que dejó estas palabras para que nosotros tengamos conciencia. Fíjate lo que dijo él: solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Si no mal recuerdo, tú estás hablando de Martín Lutero, ¿verdad? Las 95 tesis de Martín Lutero. Nos dice que cualquier doctrina o creencia o interpretación es válida solamente si proviene de la Biblia. La Biblia es la autoridad divina para el ser humano. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque muchas doctrinas han salido cuando no hay un apoyo en lo que es la palabra de Dios. La unidad como la escritura, Sergio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ese día ahí? Fíjate que hay un amigo que me mandó unos mensajes de que a veces ahí es donde tenemos diferentes interpretaciones, porque dentro de los métodos de interpretación bíblicas está la literalista o letrista, alegórico, místico, liberal, dogmático, gramático, teólogo, existente. Así que le vamos a mandar un saludo a mi amigo Luis Cruz, que seguro estoy que nos está mirando, porque él tuvo ese privilegio de estudiar teología y nos ayuda a través de esto. Sí, pero a veces no tienes que tener un estudio en teología para poder interpretar la Biblia, gracias ¿verdad? A Dios que no. Sí, gracias a Dios que Dios en su misericordia nos da a nosotros la inteligencia y el Espíritu Santo es el que nos invita a estudiar la palabra de Dios. Recordemos lo que estamos estudiando, los 3 puntos importantes de nuestra lección en esta semana. Solo la Escritura, toda la Escritura y la Biblia siendo su propio intérprete. Amén. Y aquí nos habla acerca de la unidad que hay dentro de la Escritura, porque a pesar de que todos los que escribieron, los autores que escribieron todos los libros de la palabra de Dios o de la Biblia, no se conocieron muchos no escribieron en la misma época, todos tienen la misma unidad. Y cuando tú tomas el tiempo de ir a la palabra de Dios y escudriñar, y quieres hacer un tema, puedes buscar apoyo tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y eso es lo bonito que tiene la Biblia, Sergio, que hay una unidad dentro de. ¿Qué le diríamos a ciertos amigos que nos están mirando, que ellos piensan que el Nuevo Testamento
es algo diferente al, al Antiguo Testamento, que piensan que porque no está en el Nuevo Testamento ya no existe. ¿Cómo nosotros podríamos ayudarlos a ellos a que pudieran entender que la Biblia es esa unidad que nos estás hablando? Muchas veces invalidan partes de la Biblia, ¿verdad? Nos dice que el canon bíblico tiene su propia autoridad. Los libros son los que dan la propia autoridad. El Nuevo Testamento de ninguna manera está desligado del Antiguo Testamento, porque todo proviene de lo alto, es de inspiración divina, es cuando Dios te habla a ti. Ahora, Sergio, ¿por qué enfatizamos mucho en cuando Dios te habla a ti? Porque posiblemente la necesidad que tú estás teniendo en estos momentos no es la misma necesidad de la persona que nos está viendo. Ahora, así es. ¿Cómo Dios te habla a ti por medio de la Biblia? Fíjate que lo que me gusta del texto que memoria que dijiste es, la Biblia en sí, cuando tú la estudias, a pesar de que fue escrita hace algunos años atrás, es como que te hablara a ti mismo, como que te está diciendo, Sergio, mira, tú estás haciendo esto equivocado. Ella es la que te examina y te hace cambiar. Y lo mismo que la persona que nos está viendo. A veces decimos, oye, cuando escucho un sermón, siento que me está hablando a mí cuando ni siquiera me conocen. Esa es la palabra de Dios, que te habla directamente a ti y te haces ver los errores que tú tienes. Te habla directamente a ti de acuerdo a la necesidad que tú tienes. La doctrina tiene que ser una idea constante de principio a fin en las Escrituras, que son la Biblia. Acordémonos, la doctrina tiene que ser una idea que nosotros llevamos constantemente de principio a fin. No puedes decir hoy sí y mañana no. No, yo preguntaría, ¿existe algo diferente del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento o es algo que van interrelacionados? Es algo que se relaciona, es una unidad que tiene, Sergio. No puede estar el Antiguo Testamento separado del Nuevo Testamento, porque en ellos existe una unidad. Jesús unió el Antiguo como el Nuevo Testamento, siendo solo un evangelio. Eso lo tenemos que entender. La claridad de la Biblia, Sergio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar acerca de ese día? La claridad de la Biblia. La Biblia nosotros tenemos que entender que ¿qué? Bueno, a mí me llama mucho la atención porque nos dice este día que la claridad es algo tan sencillo que un niño de 4 años lo puede interpretar. Que puede entender el mensaje. Sí, te comento algo. El domingo nos visitó una familia, los hermanos Portillo, con su niña de 4 años. Y mi esposa le regaló un libro, una Biblia con dibujos. Y gracias a ustedes las madres, porque a veces los hombres hacemos menos trabajo, que les enseñan a los hijos acerca de la palabra de Dios. Y esta niña de 4 años agarraba y miraba los dibujos y hazle cuenta que te lo estaba leyendo. Yo me sorprendí, me quedé viendo, digo, ya sabe leer. Pero ella tenía esa lucidez, esa claridad, que con eso ella te iba diciendo, solamente por ver lo que ella había aprendido de la Biblia. Hasta un niño puede aprender lo que dice la Biblia. Sí, por lo tanto, la Biblia nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos para que podamos entender por medio de ella el mensaje que Dios tiene para con ¿quieres nosotros? decir que no tengo que ser un teólogo yo para poder entender la Biblia? Sergio, a diferencia de lo que pensaba la iglesia madre anteriormente, que nada más la Biblia estaba reservada para un cierto grupo de personas, hoy tengo unas nuevas noticias para ti. No solamente tú puedes entender lo que tiene la palabra de Dios para ti, sino aquellos amigos que nos están viendo, aquellas personas que nos siguen semana tras semana en las redes. Es más, si necesitas algo en esta semana, comunícate, deja un comentario allí. Nosotros estamos nada más para servir. Sabemos que en la situación en la que estamos hay mucha necesidad y Dios nos da a nosotros el deseo de poder seguir adelante con la tarea que nos ha sido encomendada. La Escritura interpreta la propia Escritura. Entonces me estás diciendo que no es algo místico, misterioso la Biblia. ¿Es lo que me estás diciendo? No. Oh, bueno, gloria a Dios. Es la palabra de Dios para nosotros, para los seres humanos. Bueno, sí, qué bueno que la Escritura se interpreta a sí misma. ¿Te imaginas si encontráramos algo que fuera en contra de la misma Biblia? ¿Qué seríamos de nosotros? Sergio, la unidad que existe en la palabra de Dios es única.
no la puedes encontrar en ningún otro libro, porque si no hubiera esa unidad aquí en el canon bíblico, esta Santa Biblia sería como cualquier otro libro más. Así es. Como cualquier otro libro más. Ahora, si no existiera la palabra escrita, Dios hablándonos todos los días de nosotros, la pregunta sería, ¿qué sería de nosotros hoy en día? Fíjate que lo que me gusta de la Biblia, como dices tú, que se interpreta sola. Podemos poner un ejemplo. Cuando los discípulos estaban con Jesús, Él les platicó la parábola del sembrador. Porque Jesús hablaba por parábolas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no fuera acusado. Entonces, muchos de los discípulos se quedaron con esa inquietud. Oye, ¿qué es lo que está hablando? Porque mucha gente sabía a lo que se refería, pero algunos otros no. Y después fueron con Jesús y Él les reveló lo que quería decir. Y así la Biblia dice que nosotros tenemos que ir, cuando no entendamos, tenemos que indagar. Y algún otro texto te va a revelar lo que ese texto te decía, sí, o te quiere decir. Nos dice la lección que la belleza de permitir que la Escritura se interprete por ella misma es la que nos da luz al propio significado que tiene la palabra de Dios. Yo no sé si te ha pasado, Sergio, o alguno de los amigos que nos está oyendo, que cuando tú abras la palabra de Dios y buscas y estás escudriñando, Dios te habla, los textos saltan por sí mismos. Acordémonos que en esta semana estamos aprendiendo los 3 puntos básicos de la hermenéutica. Otra vez lo vuelvo a repetir. Y la toda escritura, yo preguntaría, ¿un Nuevo Testamento, Noemí, es la Biblia? No. Una escritura que no tiene todos los escritos o que han abolido, ¿será la escritura de Dios? ¿O alguna otra tradición que nosotros tenemos? ¿O el Corán será que nosotros es una Biblia, nomás el Antiguo Testamento? No, nosotros como cristianos debemos de entender que esto es la Biblia, el canon bíblico, lo que rige nuestra religión, nuestra doctrina. Y el día jueves nos habla acerca de sola escritura y Elena G. de White. ¿Qué nosotros vamos a aprender ahí, Sergio? Bueno, aquí quizás para algunos va a ser controversial, para algunos no, porque en realidad, pues, la Biblia, Elena G. de White, ella siempre instó. Y si tú te gusta leer ella siempre te va a decir que ella era una luz menor. Una luz menor para guiar al ser humano a la luz mayor que es que es la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí porque muchas veces nosotros interpretamos cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que de hecho no están escritas aquí. La lección en esta semana nos quiere ayudar a nosotros a poder tener un entendimiento mejor, Sergio, de la palabra de Dios. Sí. Como cristianos, la única forma de fe y practicar es exaltar la Biblia. Así es, y aquí vamos a poner para que no se malinterprete, porque Elena G. de White también fue una profeta de Dios. Aquí no tenemos que tener que mira, Noemí, Sergio, no. Ellos fueron profetas de Dios, pero sus escritos fueron para quizás guiarnos o abrirnos un poquito el entendimiento, porque ella dice que nosotros somos lectores distraídos, Noemí. Que si nosotros nos hubiéramos enfocado a escudriñar la palabra de Dios, dice que no hubiera sido falta sus escritos de ella. Y ahora la invitación es, ¿cómo nosotros podemos llegar a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué necesitamos a este tiempo, Sergio, que nos pase para recurrir a la palabra de Dios? Porque como humanidad estamos pasando por una crisis en estos momentos. No hay para donde tú veas que estén mejor que lo que nosotros estamos. Y la invitación es de que escudriñes la palabra de Dios. Hay esperanza, Sergio. Hay esperanza. Y yo creo que ese tiempo Dios nos lo permitió, porque sabemos que esto no viene de Él, pero Él lo permitió. Quizás para que nosotros nos acerquemos más. Volvamos nuevamente. Volvamos a nuestras raíces, volvamos a hacer de este libro el pueblo del libro negro. ¿Verdad? Así es que los vamos a invitar a que nosotros estudiemos nuestras lecciones, pero que nos enfoquemos en la Biblia. Yo creo que, Noemí, no sé, tú recuerdes que se ha perdido, por ejemplo, el estudio bíblico. Muchos han olvidado
que Muchos ya no ejercitamos la memoria, Sergio. Dejamos de aprender versículos de memoria. Y yo creo que vamos a tener que hacer un challenge de decir un versículo de memoria sin ni recurrir a la Biblia y poner a unos 5 personas de tu familia, de la iglesia, porque va a llegar un momento, Noemí, que no hemos tocado ese tema, donde va a faltar la Biblia. Va a llegar ese momento, Sergio, pero ahora que es la oportunidad de que tú puedas aprovechala. leer nuevamente la palabra de Dios, aprovéchala. Recordemos los 3 puntos importantes de nuestra lección. Sergio, ¿quieres repetírmelos? A ver si me los aprendí. Es solo la Escritura, toda la Escritura y la Biblia se interpreta sola. Amén. Así es que yo creo que vamos... Solo la Escritura. Recuerden esto esta semana mientras ustedes estén estudiando la lección de escuela sabática y su Biblia. Recuerden, solo la Escritura. Toda la Escritura y la Biblia siendo su propio intérprete. ¿Y dónde nos pueden buscar, Noemí? Búsquennos en www.aula7.com. Ha sido para nosotros un placer compartir el repaso de la lección. Así es que los invitamos los miércoles a que estudiemos con Aula 7 o grupos pequeños virtuales, que me acompañen con mi servidor los días jueves 7:30, y vamos a empezar a hacer cosas que vamos a invitar a que participen ustedes. ¿Tiene algún comentario? ¿Dónde lo dejan, a mí? Vamos a pedirles que nos apoyen. Tenemos cosas en mente, queremos hacer cosas ahora que hay necesidad y nuestras iglesias están cerradas, pero comuníquense con nosotros. Déjennos sus comentarios en www.aula7.com, que ustedes son los que hacen este programa. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para llevar el mensaje a todo el mundo. Que Dios los bendiga y manténganse saludables. Bendiciones. Bendiciones.